Buenos días amigos desde Pirineo Sur, en Jaca, una vez más. Estamos intentando a lo largo de este verano explicar por qué el neoliberalismo lo podemos dar por muerto porque su fracaso es espectacular. La gente seria, los economistas que son sinceros, reconocen que los últimos 25 años han provocado una situación en la economía mundial de la que es muy complicado salir. Ha habido cosas malísimas y ha habido alguna cosa buena. La tecnología se ha desarrollado razonablemente bien, pero en unos terrenos distintos de los anteriores. Sí, han seguido mejorando los motores de combustión o las turbinas que mueven los aviones de una punta a otra del planeta. Cada vez son más eficientes. Ha habido un gran desarrollo tecnológico. Los chinos han desarrollado las placas solares hasta el punto de que sacaremos grandes ventajas de conseguir que el megavatio hora prácticamente tienda cada vez más hacia cero. Esto es positivo. Es positivo las capacidades que han generado los desarrollos informáticos, hasta el punto que a la vez que nos creaban una crisis, como decimos, de proporciones galácticas, me refiero a los billones de transacciones o billones casi que se pueden hacer hoy día por segundo, eso ha sido malo en cuanto que ha desarrollado la financiarización y las titulaciones de los bancos de inversión a los que detestamos. Les han permitido hacer barbaridades que ahora no tienen solución fácil. Pero en contrapartida también nos están permitiendo ir hacia un futuro esperanzador. O sea, hacia un futuro en el que la tecnología tendrá desde luego mucho que decir. En el que, sin dudas de ninguna clase, veremos a los robots sustituyendo puestos de trabajo. El mundo está cambiando. El capitalismo siempre ha sido capaz de mutar para seguir funcionando. Pero el neoliberalismo en estos momentos presenta grandes fallas. Y aquí vemos algunas de ellas. Resulta que la economía de la información se ha demostrado que es incompatible con el libre mercado. ¿Quién puede entender el capitalismo sin libre mercado? El de verdad. Porque los monopolios, los oligopolios, no es capitalismo. Vamos a ver, ¿qué problemas tienen hoy día el neoliberalismo que nos ha creado? Sin dudas de ninguna clase, que no exista un mercado de acciones de bolsa. O sea, el mercado de renta variable es un mercado manipulado completamente. El mercado de deuda fija es un mercado completamente manipulado. Y además la deuda es tan inmensa que hay que plantearse que hay que resolver el problema de la deuda cuando vayamos a intentar encontrar un modelo económico que de alguna manera rompa con todo lo anterior o al menos aproveche lo bueno de lo anterior y desarrolle nuevos esquemas, pero que requieren una gran imaginación. Los economistas deben ser honrados. Si el economista no es honrado, es un personaje nefasto en la sociedad. Los tertulianos de todas las televisiones españolas que hablan de economía, porque son economistas o porque son tan atrevidos periodistas comprados y manipulados por el poder, que no dicen más que estupideces. Ni siquiera están hablando de los viejos modelos clásicos, ni del marxismo, ni de nada. En realidad solo se amoldan a un gobierno muy limitado, con muy poca inteligencia gris entre todos los miembros del gobierno, al igual que con el gobierno anterior, y lo único que tratan de decir es cómo resuelven problemitas puntuales que no sirven absolutamente para nada. Aquí lo único que les preocupa es si Europa nos va a sancionar con 6.000 millones. ¿Qué es 6.000 millones de dinero fiat? Nada, nada de nada. No hay que tener miedo a Europa porque los problemas de Europa son 1000 veces mayores que los de España.
y España puede provocar a Europa y hacerle serios agujeros. Luego, nuestros políticos deberían ir pensando en escuchar programas como este que damos por la mañana de este verano para tratar de entender un poco lo que está pasando y para, por lo menos, defender los intereses de los ciudadanos a los que representan. No hay ningún solo partido político en estos momentos en España que esté en condiciones de resolver los problemas que tenemos, que aparte de otra cosa ni siquiera entienden. Pero para eso estamos, para tratar de que la gente aprenda qué es lo que pasa y qué es lo que podríamos ir haciendo, por lo menos para resolver lo que son los grandes fallos de nuestro sistema. Estaba diciendo que el neoliberalismo requiere, por descontado, soluciones nuevas, puesto que no son capaces de entender que en ocasiones el derecho de la propiedad no puede ser respetado. En ocasiones no puedes permitir que los mercados estén completamente desequilibrados. En ocasiones el neoliberalismo provoca que los intercambios protejan a unos y perjudiquen seriamente a otros. El mundo del neoliberalismo necesita que haya desequilibrios, quiere decir, necesita que la gente de Indonesia o de China o de India o de Singapur, pero sobre todo los 3 países primeros que he nombrado, tengan salarios bajos. Necesita también que en Filipinas pasen hambre y que haya una desigualdad que asusta. Necesitan que no haya controles medioambientales cuando están produciendo ciertos productos. Necesita que esta gente tenga salarios de miseria. El neoliberalismo también necesita que Europa, un continente rico, que Estados Unidos, sus trabajadores tengan unos salarios similares a los de Indonesia, a los de India y China. O sea, el neoliberalismo necesita que en un mundo de 7.000 millones de habitantes, 6.999 millones de habitantes, incluso alguno más, pasen problemas y su riqueza mengue. El neoliberalismo necesita que exista una gran desigualdad. Pero esto es contradictorio con que la gente está cada día mejor educada. Han salido de las universidades americanas, de las universidades europeas, de las españolas e incluso de las rumanas, de las rusas, de chinas, indias, con una formación impresionante. Y la pregunta que se hacen, ¿cómo puede ser que un majadero esté al frente de Goldman Sachs y pueda ganar en 2 años 100 millones de dólares cuando es un patán que nos ha llevado al mundo casi al colapso? ¿Cómo puede ser que el presidente del Deutsche Bank no esté en la cárcel en estos momentos? Y no solo él, sino todos sus antecesores, cuando han sido capaces de crear un agujero dentro del Deutsche Bank en el que cabe Alemania entera, cabe toda Europa y con toda seguridad puede dejar a los Estados Unidos y a Japón completamente tocados. ¿Cómo puede ser que esos personajes defiendan planteamientos de que no regulemos cómo funcionan? ¿Cómo puede ser que los gobiernos acepten esto? ¿Cómo puede ser que los gobiernos, que los bancos centrales sigan con políticas de quantitative easing que en el fondo no es más que meter más que dinero fiat en la hoguera que no sirve absolutamente para nada? ¿Cómo puede ser que Draghi esté defendiendo tipos de interés negativos? ¿Cómo puede ser que España, que tiene serios problemas, tenga los tipos de interés a 10 años por debajo de un 1% y los tipos a 1 o 2 años en tipos negativos? ¿Cómo puede ser que un país que tiene los bancos quebrados y su economía completamente insolvente, cuando va a ofrecer deuda, haya que pagarle dinero porque te la ofrezca? Esto no puede funcionar, esto es irracional completamente, y si se mantiene es porque en el fondo lo único que le preocupa a Alemania y a Draghi en estos momentos es que los activos que tienen los bancos no caigan de precio. Con la masa monetaria que hay actualmente en la humanidad, los activos como mucho deberían valer 3 veces menos, o como poco. Y estoy diciendo cosas serias. Aquí decía yo, ¿qué cosas se pueden hacer en este momento tan complicado
que en el fondo ha surgido porque el neoliberalismo no es capaz de sacar de las nuevas tecnologías y de los nuevos productos que se producen, no es capaz de sacar el valor que generan las nuevas tecnologías. Vamos, desgraciadamente para ellos, a que los costes marginales de una gran parte de los productos que se hacen o se fabrican en la humanidad vayan hacia coste cero. Y por lo tanto el neoliberalismo se encuentra con que no es capaz de, a las inversiones que ha desarrollado, a las políticas de austeridad que ha forzado a los gobiernos para que apliquen a los ciudadanos, no es capaz de sacar ese beneficio y recogerlo. Lo de antaño, que creabas algo y ala, todo el pastel para mí. Eso hoy día no lo puede hacer el neoliberalismo. Y por eso a los que me comentan y me escriben después de haber hecho estos comentarios con temas complejos y raros, porque en el fondo donde terminan es: el neoliberalismo es tan malvado que terminará provocando el exterminio nuestro si es necesario para mantener su situación. Pero no es tan fácil eso. La gente inteligente que han salido de nuestras universidades tiene capacidad para no aceptar esa desigualdad y por lo tanto para cambiar los sistemas. Y esto se puede decir desde una persona que dice que vota a la derecha, que vota al centro, que vota a la izquierda. No es extraño que en Estados Unidos haya conflictividad entre Trump y Hillary Clinton por una razón muy sencilla. Porque Obama sigue defendiendo la globalización, fruto del neoliberalismo fracasado, y la globalización hoy día en las condiciones actuales no puede seguir progresando. Por lo tanto, los tratados interatlánticos, el Tratado del Pacífico o el tratado entre Europa y Canadá, que nuestros estúpidos gobernantes de España defienden que se haga rápidamente, incluso estando en situación de no ser un gobierno de verdad, sino un gobierno en funciones que no debería gobernar nunca jamás, no entendemos cómo pueden defender que Europa firme a toda velocidad el tratado con Canadá. No funciona esto, provoca desigualdad. Los salarios siempre tienden a igualarse por abajo. Y no solo esto, sino es que están generando paro, desempleo en unas proporciones que asustan al miedo en estos momentos. Cosas que se podrían hacer es que los bancos centrales ya nunca más hagan políticas como las que está haciendo Draghi en este momento, de meter cada mes 80.000 millones de euros a base de comprar deuda que no vale ni para papel higiénico. Tenemos que mentalizarnos todos, sobre todo en Occidente, que hay que dejar de usar el dinero fiat. ¿Os acordáis? Fiat luz, hágase la luz, que dijo el Señor. Fiat money, hágase el dinero. El fiat money, el dinero fiat que no tiene detrás ningún tipo de respaldo, tiene que dejar de usarse o tiene que ir disminuyendo paulatinamente. Hay que cancelar las deudas de los estados de alguna manera y no podrá ser por los superávits que tengan los estados. Estados Unidos nunca podrá devolver su deuda. El Reino Unido tampoco, Alemania menos. Y España, por descontado, necesitaría 100 años para poder hacerlo. Aún así estamos 1000 veces mejor que Alemania. Seguramente, si todo esto desaparece, habrá que crear un mercado privado de bonos de soberanos que llevamos ya 10 años, que lleva desaparecido 10 años. Los gobiernos también pueden ya asumir de una puñetera vez que los tipos de interés negativos o cero perjudican a los fondos de pensiones y a los pensionistas, porque van a encontrarse con que dentro de 5 años no habrá posibilidad alguna de pagar las pensiones. Los gobiernos, digo, tienen que subir los tipos de interés, todo el mundo, para que no haya burbujas. En España no puede ser que este año vayan presumiendo los estúpidos que hacen los programas de Antena 3, de Telecinco, de Tele1, Tele2, la 4. No pueden decir que es bueno para España que se construyan 400, mejor dicho, que se vendan 400.000 viviendas. Volvemos otra vez a la problemática que tenemos. Los bancos no sirven para nada. Los presidentes de los bancos son tan analfabetos como los políticos. Y cobran, sin embargo, unos sueldos grandiosos y unas pensiones que os podéis morir. Están robando a los bancos, porque sus bancos están quebrados. Y cuando un banco está quebrado no se puede sacar un duro de él. Tiene que saberlo Ana Botín, lo tiene que saber el señor González y lo tiene que saber el nuevo presidente de la Caixa. No se puede sacar dinero para uno cuando el banco está perdiendo dinero.
Los bancos no solo son insolventes, quiere decir que están quebrados, en mi opinión, activo menos pasivo, muy negativo, sino que es que además no se ve la menor posibilidad de que ganen dinero. Ayer os puse un cuadro espectacular que si lo mirasteis, si no echar marcha atrás, que merece la pena. Ayer os decía las ayudas que se han dado a la banca española, y os podía haber dicho las que se han dado a la americana y a la de Alemania, pero vamos a hablar de la española nada más. Dije que entre avales, inversiones de capital directas, subvenciones, provisión de fiscales, etcétera, 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 hemos metido prácticamente medio billón de euros en la banca española para que pueda seguir funcionando. Más que para que pueda seguir funcionando, para que pueda seguir pagando lo que debe a la banca europea y a la banca americana. Esto quiere decir que si hemos metido 500.000 millones que hacen falta para estos tíos que están al frente de los bancos puedan seguir viviendo de puta madre, hablando en plata, resulta que esos bancos son nuestros. Sin nuestros 500.000 millones del pueblo español, esos bancos no podrían funcionar, estarían cerrados. Han cometido además la salvajada de que las cajas de ahorro que estaban cercanas a los ciudadanos y que realizaban obras sociales y atendían discapacidades y generaban ilusiones en pueblos que no tienen a veces más que eso, hayan desaparecido y se las hayan comido los bancos de estos sinvergüenzas. Por lo tanto, lo que quiero que tengáis muy clarico es que a todos los efectos la banca española es la banca del pueblo español, porque ha metido 500.000 millones de euros, de una forma o de otra, pero si no, hoy estarían muertos. No hay que consentir que los directores o los presidentes de los bancos o los consejeros cobren salarios mayores de los que cobramos los ciudadanos, o las pensiones que recibimos, como mucho 10 veces más, como mucho, y aún así estamos siendo generosos, cuando lo que deberíamos ir pensando es cómo los procesamos, los juzgamos y los condenamos. La banca, digo, y es importante, es del pueblo. La banca es del pueblo, pero el pueblo tampoco se pone a poner a dirigir bancos si no tiene gente capacitada. Un señor que decía que metería a los judíos en un cenicero no puede ser director de un banco, ni presidente, ni siquiera concejal del Ayuntamiento de Madrid. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. También los cuadros del PSOE dejan mucho que desear. Estoy hablando ahora de la gente de izquierda. Si los cuadros no están preparados, los ayuntamientos irán mal, las autonomías peor. Si llegan a estar en bancos, irán desastrosamente mal. Un tío que acaba de acabar la carrera por ser sobrino de Manuela Carmena no puede estar al frente del transporte madrileño. Es que resulta ridículo. Ni una señorita como Rita Maestra, completamente ignorante de todo lo habido y por haber, se puede permitir dar lecciones a un pueblo tan culto como el madrileño. Imposible. Por lo tanto, a los podemitas, que indudablemente no fue malo que entraran a generar la distorsión de que el bipartidismo se viniera abajo, hacen falta, pero tienen que tener lo que se pedía en el 15M, cuadros preparados, inteligentes, capaces de ser ministros ya no solo de España, sino ministros de la Unión Europea. Si no tienen cuadros de esa categoría, tendremos al Chichi en el Ayuntamiento de Cádiz y tendremos a Colau en el Ayuntamiento de Barcelona haciendo gansadas que no producen nada bueno de cara al futuro, cuando tenemos una crisis y un crack posible tan enorme que nos podría generar grandes problemas. Necesitamos, por descontado, tener un gobierno serio en este país. Pero el sistema ha demostrado que no funciona. Si el sistema no funciona, hay que cambiarlo. En mi opinión, no se le debe, a pesar de lo que digan los bancos comprados, todos quebrados, por cierto, no podemos permitir ni a los banqueros ni a los periodistas que nos digan que apoyemos a Rajoy. No pueden hacerlo, como tampoco en el año 96 se podía apoyar a Felipe González después de aquel cúmulo de corruptelas de todo tipo y variedad que afectó a las más altas instancias del Estado. No podemos apoyar a Rajoy y a su gente porque tienen 200 tíos altos cargos procesados. Y como están procesados, no podemos permitir a Rajoy que siga gobernando, porque si lo hace, no prohibirá, condicionará a los jueces para que esos 200 tíos sean procesados, condenados y metidos en galeras.
incluso él, como también podíamos haberlo hecho con Felipe González. Cuando un país la corrupción lo ha dominado todo, hay que acabar con la corrupción y los que la han traído delante. No vale excusas, no se puede votar a corruptos, ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda. Por lo tanto, puesto que este régimen no tiene solución, España se tiene que plantear de alguna manera en serio abrir un proceso constituyente con un régimen de los de verdad, democrático, o lo máximo democrático posible. Trevijano me diría que la democracia o es toda o no es ninguna. De acuerdo. Un régimen democrático. Hay que elegir por parte del pueblo español entre monarquía y república. Y recomendaría por descontado la república. Y hay que acabar ya de una vez con las desigualdades que provoca el Estado de las autonomías, que aparte de ser inviable, hace imposible que España salga adelante. En fin, 20 minutos. Quizás me estoy pasando un poco y quería hablar de neoliberalismo y he terminado diciendo que el régimen español ha cubierto una etapa y una vez más el régimen, el sistema, las instituciones se han corrompido hasta tal punto que no queda más remedio que abrir otro periodo constituyente en España. Saludos a todos desde Jaca, Pirineo Sur.